todo este bloque se habló mucho de medicina de precisión, de terapia dirigida, y creo que un concepto muy importante es que no puede haber medicina de precisión sin un laboratorio que tenga las herramientas detrás para dar los criterios diagnósticos para esa medicina de precisión y para controlar si realmente esos fármacos están siendo efectivos o no. Entonces, de eso quiero hablarles un poquito. Para empezar, quería que definiéramos qué es la enfermedad medible residual. La enfermedad medible residual es el número de células tumorales que permanecen durante o después del tratamiento y que son detectables mediante una técnica específica. Eso es muy importante porque no es lo mismo hacer enfermedad medible residual morfológicamente que por citogenética, que por técnicas moleculares o por citometría de flujo. Todas van a tener una sensibilidad asociada, o sea, una cantidad de células tumorales que yo voy a poder detectar con una técnica u otra, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de enfermedad medible residual, muchas veces, sobre todo con las nuevas terapias, es como encontrar una aguja en un pajar, ¿verdad? Vamos a buscar células tumorales en un mar de células normales. Entonces, una analogía que a mí me gusta es, en esta imagen del mejor estadio del mundo, encontrar las 4 personas con gorro azul que están entre todas esas 80,000 personas. Si a nosotros nos dieran esa labor, tendríamos que recurrir a inteligencia artificial o a una cámara súper sensible para poder detectar esas 4 personas. Entonces, eso es lo que hemos tratado de desarrollar en el laboratorio. Obviamente eso está asociado a una importancia clínica, ¿verdad? No es simplemente la prueba de laboratorio, sino que se ha demostrado desde hace muchos años. Esta imagen que les muestro ahí es de un estudio del Children's Oncology Group del 2008, donde se demostró que la enfermedad medible residual es el factor pronóstico independiente más importante en LLAB, tanto en niños como adultos, y eso ha sido demostrado en múltiples estudios posteriores, y que entre más alta sea la enfermedad medible residual al final de la inducción, peor es la sobrevida libre de eventos de esos pacientes. Entonces, a partir de ese momento se propuso un valor de 0.01% de blastos como el punto de corte de si un paciente era positivo o negativo para enfermedad medible residual, aunque ahora ya eso se está quedando corto por razones que vamos a ver. Esta es una imagen que probablemente ya han visto antes, ¿verdad? Pero que es muy ilustrativa de por qué necesitamos ir más profundo, o sea, por qué no nos vale 0.01%, que vendría siendo 10 a la menos 4, sino ir más allá, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Porque lo que queremos en esos pacientes, especialmente en el LLA, es llegar a una cura, ¿verdad? Entonces, si queremos llegar a una cura, tenemos que inducir una remisión lo suficientemente importante para garantizar esas curvas como las que vemos en esta región inferior, ¿verdad? Si nosotros hacemos mediciones que llegan únicamente acá, a esta sección, pues es probable que esos pacientes, si estaban positivos, pues van a recaer, ya sea de forma temprana o tardía, y eventualmente van a recaer. Entonces, para hacer enfermedad medible residual necesitamos 3 componentes muy importantes, que son una estrategia de análisis adecuada, un número suficiente de eventos, o sea, tengo que ver suficientes células del paciente para poder garantizar que la enfermedad medible es útil clínicamente, y un panel de anticuerpos validado. Nosotros en citometría utilizamos anticuerpos que van dirigidos contra las células tumorales de los pacientes. Entonces, dentro de estos componentes, este panel de anticuerpos es muy importante que sea un panel validado y probado clínicamente. Entonces, nosotros recurrimos a la metodología Euroflow. Euroflow es un consorcio europeo que fue el primero en estandarizar la parte de citometría de flujo a nivel mundial y tiene procedimientos estandarizados desde la toma de la muestra por parte del médico hasta el reporte final. Tiene también bases de datos de referencia y análisis semiautomatizados, y lo más importante es que nos permite alcanzar sensibilidades menores o iguales a 10 a la menos 5. A veces estos valores de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 es un poco abstracto, ¿verdad? Entonces, si lo visualizamos diferente, quiere decir que podemos detectar al menos una célula tumoral en 100,000 células normales de ese paciente. Entonces, es una sensibilidad bien alta. Y otra cosa muy importante de la citometría es que es aplicable prácticamente a todos los pacientes, ¿verdad? Ahí dice 98%, pero yo no he encontrado ningún paciente al cual no se le pueda dar seguimiento por citometría de flujo.
y tiene una concordancia altísima con las pruebas moleculares. Otro de los elementos claves que les mencionaba es que necesitamos un número suficiente de eventos, o sea, necesitamos suficientes células para garantizar que ese resultado va a ser confiable y reproducible. Entonces, esto es parte de un estudio realizado por el grupo de Euroflow, donde ustedes pueden ver acá, este es el número de células que se analizaron por cada paciente. Entonces, ustedes pueden ver que conforme se acerca a mayor o igual a 5 millones, la sensibilidad de la prueba aumenta hasta el 100%, y las discordancias con respecto a las pruebas moleculares se disminuyen prácticamente a cero. Y para verlo de forma más visual, les traje estas dos imágenes. Ahí en la imagen de la izquierda, este es el mismo paciente, solo que en la imagen de la izquierda vemos únicamente 100.000 eventos, o sea, 100.000 células. Cada uno de esos puntitos es una célula del paciente, mientras que en la derecha vemos 10 millones de células. Entonces, ustedes pueden ver acá que si yo hago un círculo sobre esas células, que serían mis células sospechosas de ser tumorales, prácticamente me las estoy imaginando. O sea, ahí no hay un grupo, ¿verdad?, homogéneo de células. Entonces me queda la duda si realmente ese paciente tiene blastos o no. Pero ya cuando analizamos 10 millones de células, ¿verdad?, hasta un niño nos podría decir que ahí hay un grupo distintivo, ¿verdad?, de puntitos que se agrupan. Entonces, estos serían los blastos presentes en ese paciente. Otra cosa muy importante es la estrategia de análisis adecuada, ¿verdad? Como a las personas, a los blastos también sufren transformaciones con el tiempo, ¿verdad? Especialmente si han sido expuestos a presiones ambientales, ¿verdad? Como el tratamiento u otro tipo de estímulos, ¿verdad? Y eso lo que genera es que las características de los blastos al inicio puede que no sean las mismas después de la primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento. Entonces tenemos que tener una estrategia de laboratorio de análisis que permita detectar no solo los blastos que el paciente tenía al inicio, sino cualquier otra modificación que puedan sufrir en el camino. Entonces, con esta metodología Euroflow, con los procedimientos operativos estándar que vienen siendo como la receta que seguimos en el laboratorio para procesar las muestras, con los paneles de anticuerpos validados, con un software de análisis de última generación automatizado, podemos alcanzar lo que se denomina Next Generation Flow, que supongo que ustedes han oído hablar de Next Generation Sequencing, ¿verdad? Esto es un análogo en la parte de citometría de flujo. ¿Y por qué es importante ese Next Generation Flow? Porque nos permite detectar una mayor cantidad de pacientes con células tumorales que no detectaríamos de otra forma, ¿verdad? Este es un estudio hecho en mieloma múltiple, no es de LLAB, pero los mismos principios aplican. Entonces ustedes pueden ver en esta parte de acá, estos son pacientes que fueron positivos por Next Generation Flow, pero que habían salido negativos por la citometría convencional. Entonces, todos estos pacientes hubieran sido reportados al médico como negativos, ¿verdad? Y eventualmente hubieran recaído. Y eso lo podemos ver también en estas curvas de sobrevida libre de progresión, donde ustedes pueden ver que los pacientes que tenían Next Generation Flow negativos no progresaron o progresaron en mucho menor cantidad que aquellos que eran positivos por Next Generation Flow, pero negativos por citometría de flujo convencional, ¿verdad? Entonces, tiene un impacto muy importante la sensibilidad de la técnica que nosotros utilizamos. Desde el julio del 2024 se implementó esta prueba acá en República Dominicana con el primer paciente y hemos logrado una sensibilidad, como les decía, mayor o igual a 10 a la menos 5. O sea, podemos detectar una célula tumoral en 100.000 células normales. Otra cosa muy importante es que se ha establecido un control de calidad externo a través de UCANECAS, que es el órgano regulador del Reino Unido, con resultados muy buenos. Ahí ustedes pueden ver en la imagen que en 9 rondas de control de calidad externo, o sea, son muestras que manda este organismo para que se analicen acá y uno les reporta los resultados, 9 han tenido resultados satisfactorios. Entonces, eso da mucho respaldo a la calidad del ensayo. Y otra cosa importantísima es el tiempo de respuesta, ¿verdad? Que hemos logrado un tiempo de respuesta
igual o menor a 48 horas desde la recepción de la muestra. ¿Por qué eso es importante en la parte de enfermedad medible residual? Porque si lo que estamos tratando de detectar es una célula tumoral en 100.000 células normales, si yo traslado esa muestra a Estados Unidos o a otro país, ¿verdad? Ese transporte de 72 o más horas, lo que puede ocasionar es que esa célula muera, ¿verdad? Y entonces nos quedan solo las normales y lo que originalmente era una enfermedad medible residual positiva termina negativizándose. Y para concluir, les traía dos casos que me parecieron muy relevantes de pacientes de acá, de República Dominicana, en los que hemos implementado Next Generation Flow. Ahí a mano izquierda ustedes pueden ver lo que es una médula ósea normal, cómo se vería un patrón de médula ósea normal con sus diferentes subpoblaciones de linfocitos maduros, hematogonias. Y a mano derecha, el caso de este paciente, que es un paciente masculino de 14 años, que tenía un diagnóstico previo de LLAB y que se sospecha una recaída testicular. Entonces se quiere evaluar cómo está la médula de ese paciente. Se envía la médula para enfermedad medible residual y ahí ustedes pueden ver, ustedes no tienen que ser expertos en citometría para ver la diferencia entre las dos imágenes, ¿verdad? O sea, claramente no tenemos una imagen normal, ¿verdad?, de ese paciente, porque todas las células B que tiene este paciente, o la mayoría, están acumuladas acá en esta región, ¿verdad?, que es la región de las células precursoras. ¿Y cómo sabemos que no son precursores normales? Bueno, porque expresan estos marcadores 73-304, que son parte de nuestro panel, tienen una expresión heterogénea de CD34 y tienen una expresión débil a negativa de CD45. Entonces, con eso nosotros podemos concluir que este paciente está en una recaída no solo testicular, sino también medular. Y este es el reporte que se le envió al médico hematólogo, donde ustedes pueden ver la sensibilidad de la prueba, el porcentaje de blastos, la cantidad de células que se analizaron para ese paciente, que fue superior a 10 millones, el inmunofenotipo detallado del paciente y la conclusión de que el paciente tiene una enfermedad medible residual persistente, en este caso correspondiente a una recaída. Y otra cosa muy importante que viene en línea con lo que se estaba mencionando de las terapias dirigidas es la incorporación cada vez más común de inmunoterapia, ¿verdad? Y en el caso del LLAB, tal vez el más importante es el blinatumomab. El blinatumomab es muy importante desde el punto de vista laboratorio, porque al estar dirigido contra el CD19, genera dos cosas. Genera primero presión terapéutica sobre los blastos, entonces ocasiona que los blastos internalicen el CD19 o no lo expresen. Y también genera una interferencia directa con los anticuerpos que se usan en citometría para marcar esas células, ¿verdad? El anticuerpo principal para detectar linfocitos B es el CD19. Entonces, el anticuerpo de tratamiento se pega justo donde nosotros pegaríamos el anticuerpo de la prueba de laboratorio, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es fundamental tener un panel validado, bien robusto, que permita detectar blastos aún en ese contexto, ¿verdad? O sea, que no dependa del CD19 para hacer esa determinación. Entonces, en este segundo caso es una paciente femenina de 13 años que tenía un diagnóstico previo también de LLA-PreB y envían muestra de médula ósea para valorar enfermedad medible residual posterior al primer ciclo de blina. Entonces, ahí ustedes pueden ver igual, les pongo como referencia la imagen de la médula ósea normal. Ahí es un poquito más difícil, ¿verdad?, distinguir la población de blastos, pero vemos que hay una acumulación de células en esta región de acá, ¿verdad? Y con el resto de marcadores podemos ver, por ejemplo, que tienen expresión de CD34, o sea, son células precursoras, que tienen expresión de estos dos marcadores que no deberían expresarse en hematogonias, son células precursoras normales, y que tiene una coexpresión de estos dos marcadores, el CD20, que es un marcador del linfocito B maduro, con el CD34, que es un marcador del linfocito B inmaduro. Entonces es lo que llamamos un asincronismo madurativo. Son células que están expresando marcadores que son más tardíos en su diferenciación y que no deberían estar expresando. Entonces, con ese patrón nosotros determinamos que son realmente blastos y no son precursores normales. O sea, el paciente, a pesar del primer ciclo de blina, todavía no ha respondido de forma óptima, ¿verdad? Y mantiene enfermedad medible residual. Y eso fue lo que se reportó al médico hematólogo, donde podemos ver
que tenía 0.08% de células tumorales, y eso, lo que les mencionaba del valor de corte de 0.01, esta paciente con otro tipo de técnica la hubiéramos considerado como negativa, ¿verdad? Cuando realmente todavía tiene enfermedad medible residual. Como conclusiones, la enfermedad medible residual por citometría de flujo se ha consolidado como el estándar de referencia, es el estándar de cuidado actualmente para la estratificación y el manejo de la LLAB. Es de alta sensibilidad y reproducibilidad, como vieron en los resultados de controles externos, y proporciona resultados comparables con los mejores centros a nivel global, ¿verdad? Por ejemplo, esta metodología que nosotros estamos implementando es la misma que se implementa en España, Francia, algunos centros de Estados Unidos, Brasil, etc. Entonces, pone los resultados de República Dominicana al nivel de cualquiera de esos centros, y como vimos ya ha sido implementada desde hace un año con éxito y está disponible para todos ustedes para el beneficio de esos pacientes con LLAB, especialmente aquellos que tienen o que se ven expuestos a estas nuevas terapias que inducen remisiones más profundas. Muchas gracias.